Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Pero no vamos a hablar de las que ya conocen y aman, vamos a ir más allá, a desentrañar algunos secretos, a explorar esas adicciones que generan y a tocar algunas polémicas que a menudo quedan ocultas tras el brillo y el glamour de la pantalla. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa y análisis profundo. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Te prometo que siempre habrá algo interesante que descubrir. Así que, series turcas. ¿Quién no ha sucumbido a su encanto? Historias de amor épicas, personajes carismáticos, paisajes impresionantes y una producción de alta calidad. Pero, ¿qué es exactamente lo que las hace tan adictivas? ¿Es solo la trama romántica? ¿O hay algo más profundo, algo psicológico que nos engancha desde el primer episodio? Una de las claves, sin duda, es la maestría con la que construyen la tensión narrativa. Piensen en esas miradas intensas que duran segundos eternos, esos silencios cargados de significado, esos giros inesperados que te dejan sin aliento. Los guionistas turcos son expertos en crear suspense, en mantenerte al borde del asiento, ansioso por saber qué va a pasar a continuación. Usan cliffhangers al final de cada episodio que son verdaderas torturas, dejándote con la necesidad imperiosa de ver el siguiente. Es una estrategia muy efectiva. Otro factor importante es la representación de las relaciones humanas. Las series turcas exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición, el honor y la venganza. Pero lo hacen con una sensibilidad y una intensidad que resuenan profundamente en el espectador. Nos identificamos con los personajes, empatizamos con sus luchas, celebramos sus victorias y sufrimos sus derrotas. Sentimos que estamos viviendo sus vidas junto a ellos. Y eso, señoras y señores, es adictivo. Además, las series turcas suelen tener una duración considerable. A diferencia de las series occidentales, que a menudo tienen temporadas de 10 o 12 episodios, las series turcas pueden superar fácilmente los 100 episodios, a veces incluso los 200. Esto significa que tenemos mucho tiempo para conectar con los personajes, para invertir emocionalmente en la historia y para sentirnos parte de ese mundo. Es como leer un libro muy largo que te absorbe por completo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Detrás de este éxito arrollador, se esconden algunas polémicas que vale la pena analizar. Una de ellas es la representación de la mujer. Si bien es cierto que en muchas series vemos personajes femeninos fuertes e independientes, también es cierto que en otras se perpetúan estereotipos machistas y roles de género tradicionales. La mujer a menudo es representada como un objeto de deseo, como un ser vulnerable que necesita ser rescatado por un hombre fuerte. Esto, por supuesto, no es una generalización, pero es una tendencia que se observa en algunas producciones y que ha generado críticas por parte de los sectores feministas. Otra polémica recurrente es la romantización de relaciones tóxicas. En muchas series vemos parejas que se aman con pasión, pero que también se maltratan verbalmente, se manipulan y se controlan mutuamente. Estas relaciones, lejos de ser presentadas como algo negativo, a menudo son idealizadas y consideradas como ejemplos de amor verdadero. Esto puede ser muy peligroso, especialmente para los jóvenes que están formando sus ideas sobre el amor y las relaciones. Y luego está el tema de la censura. El gobierno turco ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación, incluyendo la televisión. Esto significa que las series turcas a menudo se autocensuran para evitar problemas con las autoridades. Temas como la homosexualidad, el aborto, la crítica política y la religión suelen ser tabúes o son tratados con mucha cautela. Esto obviamente limita la libertad creativa de los guionistas y directores y puede afectar la calidad de las producciones. Además, hablemos de los secretos detrás de la producción. Muchos actores y actrices turcos se someten a exigentes rutinas de belleza y fitness para cumplir con los estándares de perfección física que se exigen en la industria. Se rumorea sobre dietas extremas, cirugías estéticas y el uso constante de maquillaje para lucir impecables en pantalla. Esta presión estética puede tener un impacto negativo en la salud mental y física de los artistas, especialmente de las mujeres. Otro secreto a voces es la competencia feroz que existe entre los actores y actrices por conseguir papeles protagónicos.
Se dice que hay mucho lobby y favores políticos detrás de las decisiones de casting. Algunos actores y actrices tienen más influencia que otros debido a sus conexiones familiares o a su cercanía con el gobierno. Esto obviamente puede generar injusticias y descontento entre los que no tienen las mismas oportunidades. También es importante mencionar el impacto económico de las series turcas. La industria televisiva turca genera miles de millones de dólares al año y emplea a cientos de miles de personas. Las series turcas se exportan a más de 150 países y se han convertido en un verdadero fenómeno cultural a nivel mundial. Esto ha contribuido a proyectar una imagen positiva de Turquía en el extranjero y a promover el turismo en el país. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que se está utilizando la televisión como una herramienta de propaganda política. Por último, quiero hablar del impacto psicológico que tienen las series turcas en el espectador. Como mencioné antes, nos identificamos con los personajes, empatizamos con sus emociones y sentimos que estamos viviendo sus vidas junto a ellos. Esto puede ser algo positivo, ya que nos permite experimentar emociones nuevas y expandir nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, también puede tener efectos negativos, especialmente si no somos conscientes de la diferencia entre la realidad y la ficción. Algunas personas pueden llegar a obsesionarse con las series turcas, dedicando horas y horas a ver episodios, a leer foros de discusión y a seguir la vida de los actores y actrices en las redes sociales. Esto puede afectar su vida social, su rendimiento laboral y su salud mental. Es importante recordar que las series turcas son solo entretenimiento y que no debemos dejar que consuman nuestra vida por completo. Además, es importante ser críticos con lo que vemos en la pantalla. No debemos aceptar todo lo que se nos presenta como verdad. Debemos analizar las series turcas desde una perspectiva crítica, cuestionando los estereotipos, las ideologías y los mensajes que transmiten. Debemos ser conscientes de que las series turcas son productos culturales que reflejan los valores y las creencias de la sociedad turca, pero que no necesariamente representan la realidad de todos los países y culturas. En resumen, las series turcas son adictivas por una combinación de factores: la tensión narrativa, la representación de las relaciones humanas, la duración de las series, la belleza de los paisajes y la carisma de los actores. Pero también es importante ser conscientes de las polémicas que las rodean: la representación de la mujer, la romantización de relaciones tóxicas, la censura, los secretos detrás de la producción y el impacto psicológico en el espectador. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y revelador. Recuerden que mi objetivo es ofrecerles una visión crítica y profunda del mundo de las series turcas, para que puedan disfrutarlas de una manera más consciente e informada. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué polémicas les parecen más relevantes? ¿Creen que las series turcas tienen un impacto positivo o negativo en la sociedad? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.